Hermanos, buenos días. Me da gusto estar aquí, meramente delante de Dios, delante de para edificación de nuestras vidas. Declaramos que esta mañana es una mañana tan especial, tan gloriosa, donde el Señor va a hacer cosas grandes y maravillosas. Sé que el Señor cada día, mis hermanos, que quiere es equiparnos, llenarnos, levantarnos, pero a veces hay muchas bendiciones que nosotros las desechamos. Y quizás son las bendiciones más importantes. A veces le ponemos más énfasis a lo material que, mis hermanos, que ponerle verdadero cuidado y podríamos decir devoción a las cosas sobrenaturales, a lo que viene de parte de Dios. Este tema que hoy quiero compartir con ustedes es un tema muy especial, muy importante, donde usted tiene que darle la debida importancia. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos, mis hermanos, que nuestros jóvenes, también nuestros niños, sean preparados para que en los momentos, mis hermanos, donde ellos sean enfrentados a las, podríamos decir, a las tentaciones de este mundo, que son, mis hermanos, tan grandes, ellos puedan hacerle frente a todas estas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, declaro que esta palabra va a quedar en sus corazones. Usted no solo la va a oír una vez, sino que muchas veces, y también usted la va a poner por obra. También, mis hermanos, esta palabra es para reflexionar, para aquellos que quizá un día fuimos eh, en la puerta a nuestro Señor, tocándonos la puerta, nunca le abrimos las puertas. Tuvimos la enseñanza y la dejamos ir. Tuvimos, mis hermanos, el consejo y no permitimos que ese consejo llegara a nuestras vidas. Y por eso ahora hay tantas lamentaciones. Pero yo sé que todavía, mis hermanos, hay una esperanza, que aunque sus hijos ya sean grandes, usted va a entender ahora por qué muchos comportamientos de ellos. Y usted puede hacer que su hijo, como usted no lo instruyó cuando era niño, usted puede instruirlo hoy a través de la palabra, pedirle al Señor misericordia y decirle que llegue a lo más profundo de su corazón y que esta palabra quede incrustada también en ellos, ¿verdad? Porque, mis hermanos, dice el Señor, pedid, se os dará, y que dice que para el Señor no hay nada imposible. Entonces, no imposibilite, no se ponga usted a pensar, ya mi hijo ya creció, mi hija ya creció, ya no se puede hacer nada, y no se ponga a pensar y diga, solo Dios puede hacerlo. Sí, solo Dios puede hacerlo, pero a través de lo que usted haga, porque no solo es de dejarle las cosas a Dios, sino que es de, mis hermanos, poner por obra la palabra. Así que en el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach vamos a iniciar y declarando que en esta mañana es una mañana de poder, que el Espíritu de Dios ya está derramándose ahí en su casa, en su vida, en su familia. Esta palabra va a llegar para los que están lejos, para los que están cerca, hermanos, pero principalmente al que la está escuchando para que la ponga por obra. El Señor anda buscando, dice el Señor, uno, dice, con solo uno que se ponga a la brecha. Cuando hablamos de que uno que se ponga a la brecha es aquella persona que va a buscar, hermanos, la santidad, y a través de esa palabra, a través de esa persona, los demás pueden ser santificados, mis hermanos, porque el Señor así es de fiel y verdadero, que Él nunca, mis hermanos, aquel que cree, el Señor lo deja avergonzado. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a entrar al tema. El tema lleva por nombre inteligencia de Dios o entendimiento. O sea, mis hermanos, hoy vamos a entender quiénes son las personas inteligentes, quiénes son las personas con entendimiento. Yo escribí algo aquí donde dice, le podemos llamar, dice, inteligente a alguien que anhela ser sabio. La sabiduría se aprende, dice, a través de oír palabra de Dios, porque la sabiduría de Dios es multiforme, mis hermanos. La sabiduría humana solo sirve en un 5%. Mis hermanos, eso es lo que nosotros tenemos, hermanos, de sabiduría.
un 5% cuando nosotros oímos de personas que son así como, usted dice que es bien listo, dice, para efectuar ciertas cosas, ¿verdad? Más que todo en sus estudios, ¿verdad? Usted se ha fijado en muchas personas que son bien, así como le llamamos aquí en nuestro país, bien pilas, dice, ¿verdad? Para los estudios. Pero lastimosamente, mis hermanos, si no está la sabiduría que viene de parte de Dios, esa inteligencia, porque van de la mano, están juntas, mis hermanos, ellas son como hermanas. Mis hermanos, si eso no está en nosotros, ese 100% de inteligencia de Dios, mis hermanos, muchas personas fracasan. Porque, mis hermanos, una persona sin Dios no es nada. Pero cuando declaramos y decimos que una persona sin Dios no es nada, mis hermanos, no es solo porque usted, lo vuelvo a repetir porque lo he repetido en varias prédicas y lo voy a seguir repitiendo, no es aquel que va, mis hermanos, a sentarse a una silla o una iglesia. De eso no se trata. Usted, el Señor le permite, oiga bien, ir, mis hermanos, a un lugar donde usted va a recibir y por lo tanto usted de lo que de gracia ha recibido, usted de gracia también lo tiene que dar, ¿verdad? Porque el Señor lo lleva a usted a instruirlo, no a que solo usted crea que porque usted está en la iglesia ya se le arregló todo. Esa es una mentira, mis hermanos, del enemigo cuando la gente le dice, usted solo empiece a buscar a Dios y ya todo se le va a arreglar. Usted puede llegar en búsqueda de Dios, o sea, que nada más tal vez en búsqueda de usted creyendo que está buscando de Dios, pero hay gente, mis hermanos, que su enfoque es solo buscar los milagros, pero no quieren estar con el que, mis hermanos, verdaderamente hace los milagros. El que hace los milagros, mis hermanos, tiene que ser buscado en todo tiempo, en todo momento, darle prioridad, ponerlo en primer lugar, porque Dios, mis hermanos, no, el Señor, Él no es cualquier cosa como nosotros la miramos para estarle dando sobras de, mis hermanos, de tiempo. El Señor quiere ese tiempo que usted tenga y yo le puedo decir que usted sí lo puede hacer porque usted puede dar aunque sea un poquito de tiempo a diario, pero tiene que ser un tiempo de calidad donde usted llegue delante de Él necesitado, porque eso es lo que el Señor, mis hermanos, demanda, que nosotros, mis hermanos, nos sintamos necesitados. Yo sé que usted y yo, todos aquí, yo necesito, hermanos, el favor y la gracia de mi Señor para mi vida, para mi familia, para mis generaciones. Y yo sé que usted también, si usted reconoce al Señor como su único y suficiente Salvador. Así que vamos a seguir aquí. Quiero seguirle leyendo algunas otras cosas que yo escribí, porque escribí yo cuando el Señor me estaba hablando, porque dice que hay gente que saca buenas calificaciones, pero lastimosamente, mis hermanos, son personas a veces que usted dice, yo lo veo que es muy inteligente en ciertas cosas, pero sabe que muchas veces estas personas son personas depresivas o susceptibles, son personas que a veces, mis hermanos, eh, nos hemos notado, ¿verdad? De que así como a veces son buenos hasta muchas veces muy buenos para las matemáticas, para mis hermanos, ciertas materias en las cuales cuando están estudiando, pero mis hermanos, eso, si no está la sabiduría de parte de Dios, no lo saben usar, ¿verdad? Porque hemos visto cuántos, a veces gente muy preparada, mis hermanos, ¿verdad? No importa cuántos títulos tenga, pero si no saben manejar la sabiduría de parte de Dios, no tienen esa inteligencia de parte de Dios, van a cometer muchos errores. Pero dice que cuando nos volvemos sabios en el Señor, viene la inteligencia de Dios en un 100%. La persona que se mueve en lo vamos a ser personas que nos vamos a mover en lo sobrenatural. Miren, mis hermanos, usted no sabe lo importante que es instruir al niño en su camino, ¿verdad? En el camino de Dios. Porque ellos, mis hermanos, van a estar preparados para cuando ellos, ¿verdad? Como les decía, salgan, mis hermanos, a donde ellos van a sufrir
tentaciones, porque recuérdese que, mis hermanos, el enemigo dice que anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Y recuérdese que más cuando uno le ha entregado un niño o un hijo a Dios, el enemigo va a tratar la manera de ver de qué manera, mis hermanos, él va a cometer, mis hermanos, a través de las personas, lo que él quiere cometer, mis hermanos. Errores garrafales, errores, mis hermanos, que a veces toda la vida la gente tiene que cargar con esos errores. Ciertamente, cuando buscamos de Dios, el Señor perdona, pero mis hermanos, muchas veces quedan las consecuencias, ¿verdad? De aquellos errores, y uno lo ve como trapo de inmundicia, lo ve con tristeza, ¿verdad? Pero no dejan de ser, mis hermanos, que fueron errores que a veces cometimos, que nos duele nuestro corazón, el no haber escuchado la voz de Dios cuando el Señor, mis hermanos, él nos habló, porque aquí la cuestión no es que, mis hermanos, que nosotros vamos a querer oír a Dios cuando nosotros queramos, sino que, mis hermanos, es estar atentos a su voz, porque hay un tiempo, hay un momento donde el Señor, mis hermanos, decide inclinar su oído para, mis hermanos, escuchar. No solo a veces dice ver nuestras penurias, sino que también ver, mis hermanos, nuestros lamentos, ver, mis hermanos, cómo estamos bajo yugo. Y el Señor, mis hermanos, usa ese tiempo para escuchar, y también viene un tiempo cuando Él decide, hermanos, el ayudar. Y también viene un tiempo donde Él, mis hermanos, decide también parar la ayuda, ¿verdad? Y porque, mis hermanos, como es lo que yo le decía, que cuando usted viene a la iglesia o va al lugar donde usted se congrega, ¿verdad? Mis hermanos, no es para ir a perder el tiempo, es para poner, mis hermanos, la palabra por obra, porque el Señor, mis hermanos, nos ha llamado a que nosotros nos equipemos, nos preparemos, nos empoderemos, pero es para, mis hermanos, ayudar a nuestra familia, porque qué tremendo decir que yo soy esto, soy el otro, que hago esto, que hago el otro, hermanos, y creyéndome que estoy bien, mis hermanos, y que Dios un día va a hacer la obra. Pero hay muchas cosas, mis hermanos, que nosotros las hacemos nada más porque queremos venir y decirle a Dios, ¿verdad? Que haga las cosas a nuestra manera. Pero, mis hermanos, hacerlas a la manera de Dios, hay muchas cosas en las cuales nosotros tenemos que aprender y tenemos que tener un cambio en nuestra vida. Pero cuando no hay cambios en nuestra vida, no puede haber cambios tampoco en nuestra familia, ¿verdad? Dice que una persona con inteligencia, mis hermanos, de parte de Dios, que es un 100% que tiene que llegar a tener de inteligencia, o sea, de sabiduría, de entendimiento, de discernimiento, porque todo esto va de la mano. Son personas, mis hermanos, que detectan hasta cuando las van a engañar. Usted se ha dado cuenta que hay personas, mis hermanos, que le llaman, en la palabra de Dios le llaman salameras. Son personas, mis hermanos, engañadoras, que son para, mis hermanos, para envolver a una persona, para decirles tantas cosas, mis hermanos, los envuelven aquellos faltos de entendimiento, aquellos faltos de inteligencia o de sabiduría. Entonces son personas, mis hermanos, muy vulnerables a que las envuelvan, mis hermanos, y a cometer errores. Entonces, que en ese momento, mis hermanos, cuando ese espíritu, mis hermanos, se apodera de las personas, entonces, mis hermanos, las personas ya, mis hermanos, les toman podríamos decir, ¿verdad? Su mente, ¿verdad? Esas personas son envueltas, mis hermanos, donde ya no hay ni entendimiento ni discernimiento, ¿verdad? Que ahí, mis hermanos, la persona empieza a hacer cosas que no tiene que hacer. Entonces, por eso aquí la palabra nos está diciendo, ¿verdad? Que cuando nosotros tenemos la palabra, perdón, lo que yo escribí aquí, ¿verdad? Que el Señor me iba guiando, es cuando la persona tiene el 100% de esa inteligencia, mis hermanos, esa persona percibe lo malo. Por eso dice, el sabio ve el mal, dice, y se aparta. Pero, mis hermanos, el que no es sabio, no ve los males, pero no se aparta. Entonces vamos a ver aquí en la palabra de Dios, cómo, mis hermanos, muchos reyes, ¿verdad? Que tuvieron inteligencia
Y muchas personas, mis hermanos, que a veces el Señor les demanda algo y las dejan de hacer, solo las hacen por un tiempo y las dejan de hacer. No preguntan a Dios cuándo las tienen que dejar de hacer, sino que las dejan de hacerlo porque hay gente, mis hermanos, que por falta de entendimiento lo deja de hacer. Entonces vamos a leerlo, vamos a verlo aquí en la palabra, vamos a leer en Segunda de Reyes 3, Segunda de Reyes 3, vamos a leer del 1 al 27. Vamos a irlo desglosando poco a poco para ir entendiendo bien la palabra. Y dice en la palabra de Dios en Segunda de Reyes 3, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo vamos a leer. En el año, dice 18, de Josafat, dice rey de Judá, Jorán, hijo de Acab, ascendió, dice, al trono de Israel en Samaria y reinó 12 años. Jorán hizo lo que ofende al Señor, aunque no tanto como su padre y su madre, pues mandó que se quitara con que Jeroboam, hijo de Nabat, había hecho pecar a los israelitas, pues no se apartó de esos pecados. Cuando hablamos aquí, mis hermanos, de que dice que él, mis hermanos, se aferró a los pecados que cometió también Jeroboam, dice, mis hermanos, que este rey, también, mis hermanos, dice ahí en la palabra de Dios, yo lo leí en otra versión, y ahí habla donde dice, mis hermanos, que ellos llevaron al pueblo de Israel mis hermanos, a pecar, porque lo llevaron a adorar a otros dioses. Porque recuérdense que, mis hermanos, en esos tiempos, cuando los reyes, mis hermanos, ellos decretaban algo, ellos decían algo, aquello se tenía que cumplir. Así como recuérdense cuando pasó lo que pasó con David y ¿cómo se llamaba esta mujer? Betsabé, se recuerda, ¿verdad? Él, mis hermanos, él la deseó, él, mis hermanos, como era el rey, él podía dar el mando de que esta mujer, ¿verdad?, la trajeran hacia él, y mis hermanos, y él podía hacer lo que él quería, porque él, mis hermanos, vino y usó su poder, ¿verdad? Se da cuenta cuando, mis hermanos, el enemigo, a veces, mis hermanos, no lo detectamos, qué es lo que está haciendo. Y usted sabe que todo esto le trajo consecuencias a David. Desde cuando él, mis hermanos, cometió este error, porque el Señor le dijo, ¿verdad?, que él le había dado todo. Él, mis hermanos, el Señor, todo se lo había dado a David, pero yo creo que llega un momento del ser humano, ¿verdad?, donde también el Señor, mis hermanos, viene y da mucho. También a veces la persona se olvida, mis hermanos, que el que le dio las cosas fue Dios, y que, mis hermanos, nosotros tenemos que honrar a Dios con esa bendición que el Señor nos ha dado. Tanto, mis hermanos, si nosotros nos creemos muy sabios, muy entendidos, que tenemos mucho discernimiento, que somos muy usados o que somos muy inteligentes o eso, el otro. Mis hermanos, hay un momento que nosotros también tenemos que estar siempre, mis hermanos, alertas a que no se nos vayamos a volver unas personas prepotentes, mis hermanos, y que creamos que aquello que Dios nos ha dado, nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos con aquello que Dios puso en nuestras manos. Porque, mis hermanos, casi siempre y siempre así va a ser, el Señor todo lo que nos da es para ayuda de los demás. Entonces, tristemente en ese momento, mis hermanos, David, ¿verdad? No podemos entrar muy a fondo en el tema de David, pero, mis hermanos, David en ese momento cayó en esa situación porque él, mis hermanos, en vez de estarse ocupando de las cosas de Dios, él, mis hermanos, decidió quedarse en su casa. Podríamos hablarlo así, ¿verdad? A pasos acelerados, que él entró en el ocio. Así como mucha gente, mis hermanos, a veces prefiere hacer otras cosas, estar inmiscuido en otras cosas, pero menos en las cosas de Dios. Y tampoco, mis hermanos, el buscar en la casa de Dios su presencia. Entonces, en esos momentos, mis hermanos, el enemigo aprovecha y ahí puede, mis hermanos, uno caer en
tentaciones que vienen a las vidas, y cuando sienten, mis hermanos no saben ni en qué momento entraron, y pues, mis hermanos, esa tentación se apoderó de las personas. Entonces así fue como David, mis hermanos, él, ¿verdad? En ese momento que él, en vez de estar en la guerra, en vez de estar él dirigiendo, en vez de él estar haciendo lo que Dios lo había mandado a decir, a exterminar todo aquello que no era de bendición, como nosotros, ¿verdad? A veces, en vez de estar exterminando todo lo que no nos es de bendición en la vida nuestra, en la vida de nuestros hijos, de nuestra familia, mejor nos enfocamos en otras cosas le damos prioridad, es más importante lo demás, porque Dios no me... ¿Sabe qué le estamos diciendo a Dios ahí? Dios no me puede ayudar, yo tengo que salir adelante con esto, con el otro, y voy a hacer aquí, voy a hacer allá, y lo que me sobre de tiempo se lo doy a Dios. Entonces, mis hermanos, en esos momentos el enemigo aprovecha, mis hermanos, a minar muchos hogares, y para salir de eso, mis hermanos, después quiere la gente salir, mis hermanos, en unos cuantos meses, o en oraciones que quiero que me hagan, y hasta me enojo porque si no me ponen atención, mis hermanos. El ser humano es de esa manera. Entonces David, mis hermanos, hizo eso, y el Señor, mis hermanos, tuvo que hacerlo pasar por muchas situaciones, pero hubo algo que él le dijo. Desde el día de hoy le dijo: la espada entra a tu casa. Y así fue, mis hermanos. Él pudo ver violaciones entre su hija y mis hermanos, de que su mismo hijo, imagínense, los mismos, entre mismos hermanos, mis hermanos, entre los mismos hermanos hubo matanza, mis hermanos, su hijo murió. Entonces, imagínense hoy en día, la misericordia tan grande de Dios, mis hermanos, que a través de nuestro amado Jesucristo glorioso, que él, mis hermanos, tuvo que ir a una cruz, y en esa cruz, mis hermanos, él peleó por nosotros, mis hermanos, todas las batallas. Él se dio por amor, mis hermanos, para que nosotros hoy fuésemos salvos. Y nosotros todavía hoy en día, mis hermanos, lo crucificamos a él, mis hermanos, así como a veces pensamos y decimos: pero ¿cómo pudieron hacer eso? ¿Verdad? Cuando él solo quería bendecir a todos, mis hermanos, él haciendo sanidades, liberaciones, transformando a las personas, mis hermanos, todos al final, mis hermanos, hasta los mismos que estaban cerca, mis hermanos, a él lo abandonaron, no lo pudieron ayudar a llevar aquella carga, ¿verdad? Pero, mis hermanos, ¿por qué quedó escrito todo eso? Para que nosotros entendamos que como el ser humano, mis hermanos, tenemos ese comportamiento. Y hoy en día, de la misma manera nos comportamos nosotros, mis hermanos, porque nosotros no agradecemos ese sacrificio que él hizo en la cruz. Porque al recordar aquello que él hizo en la cruz, mis hermanos, nosotros tenemos que tratar la manera de ser mejores, de ser diferentes. Pero ¿qué hacemos, mis hermanos? Nosotros a veces, ¿verdad? Como le decía, por un plato de lentejas o por cualquier cosa, mis hermanos, deshonramos a Dios. Entonces, aquí la palabra de Dios nos está hablando, ¿verdad? Donde dice que él, mis hermanos, uno mismo puede llevar, mis hermanos, a su familia, a sus descendencias. Oiga bien, porque al que el Señor le está hablando y no pone la palabra por obra, por uno mismo, mis hermanos, nuestras descendencias puede llevarlas unos al desenfreno. Porque aquí dice, mis hermanos, que estos reyes, ¿verdad? Ellos mismos hicieron que Israel, hermanos, adorara a otros dioses. Porque usted no puede esperar de que, si usted no es una persona, mis hermanos, que aprende a hacer que la gente confíe en usted, que usted es una persona correcta, una persona que nunca, mis hermanos, se queda con lo que no es suyo, una persona, mis hermanos, que cumple con todo lo que el Señor dejó en su palabra. Mis hermanos, nosotros delante de Dios tenemos una jerarquía, alcanzamos una jerarquía, y por lo tanto vamos a ministrar a nuestra familia, a que también ellos, mis hermanos, ellos puedan hacer lo bueno. Pero imagínense, yo queriendo que Dios arregle a mis hijos, y yo soy un mentiroso, yo siempre engaño, yo siempre, mis hermanos, hago promesas y no las cumplo, va de prometer y prometer y prometer, y nunca cumplo mis promesas, porque el que quiere cumplirlas las va a cumplir, mis hermanos. Porque mire, incluso hasta para usted darle a Dios, dice que Él se provee a sí mismo, mis hermanos. Él mismo dice: da la semilla a quien quiere sembrar. Pero, mis hermanos, cuando en nuestro corazón hay codicia, hay malicia, hay, mis hermanos, nosotros
somos ávaros también, mis hermanos, el Señor no puede obrar. El Señor mira la intención de nuestros corazones. Entonces, nosotros mismos estamos llevando, mis hermanos, a nuestra familia, a muchas veces a cometer errores. Y a veces, mis hermanos, los mismos errores que nosotros cometemos, los cometen ellos. ¿Y quién, mis hermanos, es el que mira, pasa las consecuencias? Nosotros mismos. Amén. Entonces, mire, aquí vamos a seguir leyendo. Dice entonces, en el 3, sin embargo, Joram se aferró, dice, a los mismos pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, había hecho pecar a los israelitas, pues no se apartó de esos pecados. Ahora bien, Mesa, rey de Moab, dice, criaba ovejas y como tributo anual le entregaba al rey de Israel 100,000 ovejas y la lana de 100,000 corderos. Pero al morir, dice Acab, rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Entonces el rey Joram salió de Samaria, movilizó a todo el ejército de Israel y le envió este mensaje a Josafat, rey de Judá. El rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irías conmigo a pelear contra Moab? Claro que sí, le respondió Josafat. Estoy a tu disposición, lo mismo que mi ejército y mi caballería. ¿Y qué ruta tomaremos? La ruta del desierto de Edom, contestó Joram. Fue así como los reyes de Israel y Judá, Edom, se pusieron en marcha. Durante 7 días anduvieron por el desierto hasta que el ejército y los animales se quedaron sin agua. ¡Ay!, exclamó el rey de Israel, el Señor ha reunido a los 3 reyes para entregarlos en manos de los amonitas. Pero Josafat preguntó, ¿acaso no hay aquí un profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? Un oficial del rey de Israel contestó, aquí cerca está Eliseo, hijo de Safat, el que servía a Elías. Pues él puede darnos palabra del Señor, comentó Josafat. Así que el rey de Israel fue a ver a Eliseo, acompañado del rey Josafat y el rey de Edom. Pero Eliseo le dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo que ver con ustedes? Váyanse a consultar a los profetas de sus padres, de su madre. No respondió el rey de Israel, pues el Señor nos ha reunido a los 3 para entregarnos en manos de los moabitas. Eliseo replicó, le juro que si no fuera por el respeto que le tengo a Josafat, rey de Judá, ni siquiera le daría a usted la cara, tan cierto como que vive el Señor Dios Todopoderoso, a quien sirvo en fin de que me traiga dice, que me traigan un músico. Entonces vamos a detenernos aquí un momentito. Vamos aquí en el 14 nos vamos a detener, porque como les dije íbamos a ir desglosando poco a poco la palabra. Si se da cuenta, aquí este rey que dice que no hizo todo bien delante de Dios, pero mis hermanos, la misericordia del Señor, ¿verdad? Que aunque no estuviera haciendo bien las cosas, el Señor permitió que Josafat, oiga bien, Josafat era un rey, mis hermanos, que ante los ojos de Dios, el Señor, mis hermanos, sí estaba con él, ¿verdad? El Señor lo acompañaba a Josafat y el Señor le daba dirección a Josafat, porque él siempre buscaba, mis hermanos, la presencia de Dios. Oiga bien, ¿a quiénes son los que el Señor les da, mis hermanos, su respaldo? A los que siempre están en búsqueda de él, pero no solo que de labio para afuera, sino que, mis hermanos, desde adentro del corazón. Siempre, mis hermanos, rectificando y siendo diferentes de como éramos antes, ¿verdad? Cada día queremos irnos santificando más. Entonces aquí, mis hermanos, si se da cuenta cómo le contestó el hombre de Dios, el Hijo de Dios, del Altísimo, mis hermanos, este profeta, ¿verdad? Cómo él contestó. Cuando, mis hermanos, el rey de Israel dice que él pidió, ¿verdad? Que él consultara a Dios y que les dijera qué podían hacer. Entonces, mis hermanos, si se da cuenta,
hermanos, él le dijo que por respeto a Josafat, ¿verdad? Él iba a hacerlo, pero era porque Josafat estaba también interviniendo en esa situación, ¿verdad? Porque si se da cuenta, este otro rey, el que mis hermanos, este rey que no quiso, mis hermanos, seguir pagando el tributo, ¿verdad? De lo que él pagaba anual, dice que él ya no lo quiso hacer desde cuando murió Acab. Entonces él dice que él se rebeló, entonces él ya no lo quiso seguir haciendo. Entonces mis hermanos por eso decidieron atacarlo y también por eso estuvo de acuerdo Josafat, ¿verdad? Aquel hombre que tenía, mis hermanos, el respaldo de Dios. Y por él, mis hermanos, el Señor respondió de esta manera. Mire lo que dice aquí. Dice aquí en el 15, en fin, dice que me traigan un músico. Eso fue lo que pidió, mis hermanos, en ese momento Eliseo. Mientras el músico, dice, tañía el arpa, la mano del Señor vino sobre Eliseo y le dijo, así dice el Señor, abran zanjas por todo el valle, pues aunque no vean viento ni lluvia, dice el Señor, este valle se llenará de agua y de modo que podrán beber ustedes y todos los animales. Esta es poca cosa para el Señor, que además entregará a Moab en manos de ustedes. Entonces, si se da cuenta, quiero que note aquí algo. No es solo de entrar y pedir y clamar y hacer esto y hacer el otro. Mis hermanos, mire lo que él hizo primero. ¿Qué pidió él? Un músico, dice. Cuando habla aquí de músico, está hablando un ministro de alabanza, un cantor. O sea, ¿qué es cómo tenemos nosotros que entrar, mis hermanos, delante de la presencia de Dios? Solo clamando, pidiendo, y a veces gente, mis hermanos, que a veces en las oraciones hasta peleando, ¿verdad? Porque toda la culpa es del enemigo y que te machaco y que te agarro y que te saco y que te mando y ya no hayan ni a dónde mandarlo, mis hermanos, al enemigo. Cuando, mis hermanos, somos nosotros, mis hermanos, los que no hemos puesto por obra la palabra, no nos hemos convertido a Dios. No, a mis hermanos no ha habido verdaderamente un arrepentimiento. No nos hemos convertido, porque cuando uno no se arrepiente primero, no hay un convertimiento, mis hermanos. Uno no deja de ser el mismo, porque mire cuánta gente cristiana que dice ser cristiana, servidora, predicadores, gente que anda poniendo manos, mis hermanos. Tiene un corazón, mis hermanos, tan malvado. Mis hermanos, que a veces uno dice, ¿cómo puede ser que estas personas hagan esto? ¿Cómo puede ser que estas personas, mis hermanos, se comporten de esta manera? O sea, mis hermanos, a veces no podemos entender. Es gente, mis hermanos, que nada más está estropeando la obra de Dios, haciendo que otros no reciban a Dios, haciendo que otros no hagan bien la obra de Dios, mis hermanos. Mire, aunque no le guste a mucha gente los acontecimientos que estamos viviendo, que estamos pasando, no solo usted de cristiano se está dando cuenta, todo el mundo se está dando cuenta. Mis hermanos, son cosas que nadie puede detener la mano de Dios. ¿Quién le va a decir a Dios cómo hacer las cosas? Esta es misericordia de Dios. Si nosotros todavía lo estamos viendo, si nosotros, mis hermanos, no hemos sido quizá consumidos con todas estas situaciones, dele gracias a Dios que usted está recibiendo el entendimiento, el discernimiento, la sabiduría para enmendar su vida, para que su familia la enmende también, mis hermanos, porque es un trabajo que tenemos que hacer juntos para que mis hermanos, más familias se levanten en pos de Dios, que puedan salvarse, mis hermanos. Porque mire, si usted se da cuenta, mis hermanos, no es que yo esté en contra de nada, solo quiero llevarlo a usted a que, mis hermanos, todos entendamos lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo, porque dice que el que está en el Espíritu entiende lo que el Espíritu está diciendo, mis hermanos. Mire, ahorita, mis hermanos, también así como usted ha visto que tanta gente ya la están vacunando y que están haciendo esto y que están haciendo el otro, mis hermanos, mucha gente, mis hermanos, está padeciendo. Eso no lo dicen, pero mucha gente está padeciendo, mis hermanos, cosas secundarias, mis hermanos, a través de también de estas vacunas, mis hermanos. Porque Dios, hasta que Él decida
Si Él quiere, va a quitar esta pandemia. Si Él no quiere, no la va a quitar. Más están incrementando los casos, mis hermanos, en muchos lugares. Lo que pasa que al principio, mis hermanos, hablaban de todo eso, de cuántos muertos iban, de cuánta gente contagiada. Hoy ya eso ya no se habla, mis hermanos. Ya ahorita anda gente contagiada que nadie, mis hermanos, ni se lo imagina, ni cree, mis hermanos, y verdad. Entonces, esto es, mis hermanos, sabemos que esto es una peste, algo que mis hermanos está llegando y se está incrementando, más fuerza está agarrando, mis hermanos. Ya lo están declarando en otros países. Mire, solo vieron, mis hermanos, de que iba a haber vacuna y ya empezaron todos los lugares, mis hermanos, a que ya no usen mascarilla. Otros, mis hermanos, de que ya se reabra todo. Mis hermanos, que empiece otra vez el libertinaje. Y ahorita, mis hermanos, mire, hay muchos, que estaban ya hasta haciendo, mis hermanos, no es que esté en contra del deporte, pero mis hermanos, yo oía las noticias de que ellos mismos están pidiendo nuevamente, mis hermanos, no sé quiénes son los que están pidiendo, ¿verdad? Pero yo estaba escuchando porque medio escuché, pero sé que mis hermanos que dicen que se están incrementando más los casos por haber reabierto otra vez, mis hermanos, de que los deportes se llevaran a cabo nuevamente otra vez, ¿verdad? Que la gente llegue ya a los estadios y todo eso. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que se dice, con lo que se habla, con lo que dice el hombre. Nosotros creámosle lo que dice Dios. Son tiempos donde nosotros tenemos que buscar más a Dios. Hay gente que yo no sé qué espera ver, qué espera que pase para entonces creer, para saber que Dios nos está hablando, mis hermanos. Y sabe qué es lo peor, que no es solo se trata, mis hermanos, de que yo busco a Dios por miedo y porque yo quiero salvarme de todas esas cosas que vienen, que van a pasar. No, mis hermanos, porque aquí no se trata solo de eso, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que aquel que busque el, ¿verdad? Cuidar su vida de esa manera, dice que la perderá. Sino que, ¿por qué dice el Señor eso? Porque, mis hermanos, lo que más tenemos que cuidar es nuestra vida espiritual. ¿De qué me sirve a mí ver que el Señor me haya salvado de la pandemia, que me haya salvado de una explosión, que me haya salvado de todo esto? Y mi alma, mis hermanos, siempre haciendo fechorías y maldades en esta tierra. Lo más triste va a ser, mis hermanos, el castigo eterno. Y lo más lindo va a ser la vida eterna. Entonces, nosotros somos los que escogemos entre vida eterna y, mis hermanos, el castigo eterno para siempre, mis hermanos, ¿verdad? Entonces, el Señor nos está hablando a tiempo. El Señor nos está diciendo, sean inteligentes, sean llenos de sabiduría, de entendimiento, de discernimiento. Sepan cuando las tentaciones lleguen, cómo ustedes les pueden hacer frente. Porque, mis hermanos, una persona que no tiene dominio propio, no se domina a sí misma, ¿cómo va a dominar a los demás? ¿Cómo va a venir, mis hermanos, y pararse frente a las potestades, donde dice el Señor que nuestra lucha es contra potestades y huestes de maldad? ¿Cómo nos vamos a mantener nosotros, mis hermanos, firmes? ¿Verdad? ¿Cómo nosotros vamos a hacer, mis hermanos, que aquello se desarraigue de nuestra vida, se vaya de nuestra familia, mis hermanos, si nosotros tenemos un mal comportamiento delante de Dios? Entonces, sigamos aquí leyendo. Entonces, aquí si se da cuenta lo que le dijo Eliseo, ¿verdad? Dice, mientras el músico, dice, tañía el arpa, la mano del Señor vino sobre Eliseo y dijo, así dice el Señor, abran zanjas por todo este valle. Pues aunque no vean vientos ni lluvias, dice el Señor, este valle se llenará de agua, de modo que podrán beber ustedes todos los animales. Todo esto es poca cosa para el Señor, porque además, dice, entregará a los de Moab en manos de ustedes. De hecho, ustedes destruirán todas las ciudades fortificadas y las otras ciudades principales, cortarán los mejores, dice, árboles, cegarán los manantiales y sembrarán, dice, de piedra los campos fértiles. A la mañana siguiente, a la hora de la ofrenda, dice, toda el área se inundó con el agua que venía de la región de Edom. Ahora bien, cuando los moabitas, dice, se enteraron de que los reyes habían salido para atacarlos, movilizaron todo lo que podían ser,
todos los que podían servir en el ejército y tomaron posesión en las fronteras. Al levantarse ellos por la mañana, el sol se reflejaba, dice, sobre el agua, y los moabitas les pareció que estaba teñida de sangre. Es sangre de batalla, exclamaron unos a otros. Vamos, dice, vamos a Moab a saquearlo. Cuando los moabitas llegaron al campamento, dice, de Israel, los israelitas les hicieron frente a los derrotaron, aquellos se dieron a la fuga, dice, pero los israelitas los persiguieron y los aniquilaron. Y destruyeron, dice, sus ciudades. Cada uno tiró una piedra en los campos, dice, fértiles de Moab hasta llenarlos. Además, cegaron los manantiales y cortaron los mejores árboles. Solo Kir-Joser quedó de pie, aunque los honderos, dice, aunque los honderos la cercaron, dice, y también lograron conquistarla. El rey de Moab, al ver que perdía la batalla, se llevó consigo a 700 guerreros con el propósito de abrirse paso hasta donde estaba el rey de Edom, pero no logró pasar. Tomó entonces a su hijo primogénito a su hijo primogénito que había de sucederlo en el trono y le ofreció en holocausto sobre las murallas. A raíz de esto se desató contra Israel una furia incontrolable, de modo que los israelitas tuvieron que retirarse y volver al país. Entonces, mis hermanos, si nos damos cuenta aquí, mire la falta de sabiduría, la falta de entendimiento. Todo lo que a este hombre le vino, toda la pérdida que él tuvo, porque si usted se da cuenta, mire, no solo fue confundido, cuando él, mis hermanos, no se dio cuenta que era el sol, él dice, tan radiante que se reflejaba en las aguas, mis hermanos, que el Señor había permitido que el pueblo de verdad de Judá, de Israel, pudiese, mis hermanos, tener para ellos poder darle, dice, agua al ganado, a los animales, a los animales, ¿verdad? Los que ellos usaban, y mis hermanos, y también para ellos, ¿verdad? Porque ellos, por eso, ellos habían ido a la guerra, pero ellos, mis hermanos, llegó un momento donde ellos ya no tenían agua. Entonces, mis hermanos, se dio cuenta a través de la oración que hizo Eliseo, vino el agua, pero él les dijo, ¿verdad? Aunque no vean, ¿verdad? Señales de lluvia ni nada, el Señor va a hacer que el agua venga para ustedes. Entonces llegó la ayuda, mis hermanos, y no solo eso, sino que también el Señor, mis hermanos, les puso, ¿verdad? A los moabitas en manos de ellos, y el Señor les dijo qué hacer, les dijo que hasta mis hermanos, los lugares de donde ellos les llegaba la bendición del agua, fueran cerrados, las calles, dice que mis hermanos fueron empedradas, hermanos, donde había tierra fértil, dice que los árboles frutales, todo fue cortado. Entonces, mis hermanos, todo, ¿por qué? Porque este hombre no discernió, no entendió, no tenía sabiduría, aunque fuera rey. Mis hermanos, aunque fuera que se creyera el más preparado, el mejor que fuera de todos, mis hermanos, él no se dio cuenta que con eso, haberse revelado, mis hermanos, todo lo que se convirtió, todo lo que pasó, ¿verdad? Entonces aquí nos damos cuenta que al final, imagínese, hasta le puso al mismo diablo su hijo en bandeja de plata. ¿Hasta dónde llegó él? Que hasta sacrificó a su propio hijo, dice que lo mató, mis hermanos, y él lo puso como un holocausto, ¿verdad? Quizá él, ¿verdad? Donde ya no hallaba ni qué hacer para... De plano él quería adquirir poder. O sea, usted se da cuenta hasta dónde, mis hermanos, muchas veces nosotros de la misma manera, así entregamos al mismo enemigo, mis hermanos, se los ponemos a nuestra familia en bandeja, mis hermanos, nuestros hogares, nuestros bienes, se los ponemos al diablo en bandeja, mis hermanos, cuando nosotros no los cuidamos, cuando nosotros no tenemos ni sabiduría ni entendimiento. Pero la sabiduría y el entendimiento yo se lo
Se lo mencionaba al inicio de la prédica. No puede venir si yo no oigo palabra de Dios, que es lo que más la gente no quiere y menosprecia, mis hermanos. Mire, ahorita quizá hay mucha gente, mis hermanos, que está enfocado mejor en estar chismeando, en hablando de la gente, hablando por teléfono, metiendo en las redes, que no tiene tiempo. Mis hermanos, cuando la gente quiere hacer el tiempo, aún cuando está trabajando, mis hermanos, la gente puede hacer su tiempecito cuando el tiempo que tiene, mis hermanos, para poder, ¿verdad?, tener un descanso, porque en todo lugar, mis hermanos, donde la gente labora, dan un descanso. Entonces, mis hermanos, no hay pretextos. No hay pretextos, mis hermanos. La palabra levanta, la palabra fortalece, la palabra libera. El que tiene amor, el que tiene deseos, mis hermanos, de salir adelante, Dios le permite salir adelante. Mis hermanos, el Señor nunca deja a nadie avergonzado. Entonces dice aquí, vamos a leer ahora en Proverbios 2:1. Proverbios 2:1 al 22. Vamos a leer toda esa parte de Proverbios 2:1 al 22. Dice aquí la palabra de Dios. Hijo mío, si haces tuya mis palabras y atesoras mis mandamientos, oiga bien, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides de discernimiento, así la busca, y si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría y conocimiento, y la ciencia brotan de sus labios. Él reserva su ayuda para la gente íntegra. ¿Para quiénes reserva Él su ayuda? Para la gente ¿qué? Íntegra. Y protege a los de conducta intachable. También, ¿cómo tiene que ser nuestra vida? De una conducta que dice intachable. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. ¿A quiénes? A sus fieles. Entonces comprenderás, dice, la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. La sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. La discreción te cuidará y la inteligencia te protegerá. La sabiduría te librará del camino de los malvados, de los que profieren palabras perversas, de los que se apartan del camino recto para andar por sendas tenebrosas, de los que se complacen en hacer lo malo y festejan la perversidad, dice. De los que andan por caminos torcidos y por sendas extraviadas. Te librará de la mujer ajena, de la extraña de palabras seductoras, que olvidándose de su pacto con Dios, abandona al compañero de su juventud. Ciertamente su casa conduce a la muerte, sus sendas llevan al reino de las sombras. El que se enreda con ella no vuelve jamás, ni alcanza los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás la senda de los justos. Pues los íntegros, los perfectos, habitarán la tierra, permanecerán en ella, pero los malvados, los impíos, serán desarraigados y expulsados de la tierra. Entonces aquí podemos ver cómo el Señor nos habló a través de Proverbios 2, del 1 al 22. O sea que es todo Proverbios 2. Mire qué preciosa esta palabra, lo que nos está diciendo aquí el Señor, a quién es el que Él respalda. Todo lo que yo le he venido hablando, ¿verdad? Aquí está escrito en la palabra. Ahí está, mis hermanos, donde nosotros nos podemos dar cuenta con quiénes son los que el Señor va. Mis hermanos, porque mire, aquí dice, está hablando, mis hermanos, aquel dice, así dice, andarás por el camino de los buenos y seguirás la senda de los justos. Pero mis hermanos, cuando habla aquí, dice de la mujer, dice ajena, dice la extraña de palabras seductoras que olvidándose de su pacto con Dios, mis hermanos, aquellas personas que usted se da cuenta que a veces, mis hermanos, tristemente en las iglesias, mis hermanos, así andan las mujeres seduciendo a los siervos de Dios, seduciendo, mis hermanos, a los
a las personas que están buscando, sirviendo, sirviendo, buscando, ¿verdad? La santidad de Dios. Pero como son faltos de entendimiento por no leer la palabra, por no escuchar suficiente palabra, mis hermanos, caen, mis hermanos, rendidos con cualquiera. Mis hermanos los seducen. Entonces, mis hermanos, aquí se da cuenta. Ahora usted va a analizar. No es, mis hermanos, la persona sabia, entendida, con discernimiento. No es aquella, mis hermanos, que tiene 20 títulos, sino, mis hermanos, que es aquella persona que tiene temor de Dios, que busca a Dios, que honra a Dios. Y hay gente, mis hermanos, que se llena más, mis hermanos, diciendo que tiene no sé cuántos títulos o que sus hijos aquí, que sus hijos allá. Pero, mis hermanos, lo que queremos oír es cuánto ha crecido usted y su hijo espiritualmente, porque es lo único que a nosotros nos va a guardar, nos va a salvar, nos va a cuidar, mis hermanos. No estoy fuera de que nadie, mis hermanos, estudie, porque yo, hermanos, como madre, he exigido, mis hermanos, a mis hijos que ellos se tienen que preparar. Porque mis hermanos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No estoy en contra. Pero mis hermanos, pero de nada serviría todo lo que ellos alcancen, mis hermanos, si va a ser para volverse prepotentes, para volverse, mis hermanos, y creerse mejor que los demás, sino que, mis hermanos, es para ellos puedan, mis hermanos, adquirir todo, las herramientas, podríamos decir en lo secular, ¿verdad? También, mis hermanos, pero para mí lo más importante es, mis hermanos, su graduación espiritual. Para mí eso es lo más importante y eso es lo que más le clamo a Dios. Y no crea, mis hermanos, que esto es fácil, porque uno tiene que mantenerse con esa fe, con esa confianza de que, mis hermanos, Dios va a obrar. Y dele gracias a Dios cuando usted mira alguna situación en sus hijos, que el Señor lo saca a la luz para que usted pueda enmendar y usted pueda decir: Señor, quizá espiritualmente yo te he fallado, Señor, porque recuérdese que todo lo que espiritualmente, así como estamos, eso es lo que nosotros vamos a mis hermanos, a hacer también en lo secular, o sea, y también vamos a ministrarle a los demás. Sigamos leyendo aquí, vamos a leer en Job 39:13, dice en Job 39:13. Job 39:13. Dice la palabra de Dios, solo vamos a leer el versículo 13. El avestruz bate, dice, elegantemente sus alas, pero su plumaje no es como el de la cigüeña. Pone sus huevos en la tierra, los deja empollar en la arena, sin que le importe aplastarlos con sus patas o que las bestias salvajes los azoteen. Y dice aquí, les dije que solo el 13, pero vamos a leer hasta el 16. Maltratan sus polluelos como si no fueran suyos y no le importa haber trabajado en vano. Entonces, mis hermanos, aquí el Señor nos está ilustrando. ¿Quién es el que se comporta de esa manera? Dice, aquí el Señor se está refiriendo a un animal, a una avestruz, que dice que bate elegantemente sus alas, pero sus plumajes no es como el de la cigüeña. Pone sus huevos en la tierra, dice, y los deja empollar en la arena, sin que le importe aplastarlos con sus propias patas. O sea, ¿qué es lo que a ella le interesa nada más? Que bate sus elegantes alas. Es lo único. Y mis hermanos, una avestruz dice que tiene una ligereza, mis hermanos, y fuerza más que un caballo, dice. O sea, que imagínense, ella, mis hermanos, se dedica nada más a mostrar eso de cómo ella sabe correr, pero a cuidar no, ella no tiene ese instinto del cuidar. Mis hermanos, tristemente, cuántos hogares, mis hermanos, se desarman, cuántos hogares, mis hermanos, a veces la división en los matrimonios, hermanos, que sabemos que la familia, mis hermanos, es la base de una sociedad. Entonces, mis hermanos, no piensan, porque ahora está parejo, mujeres, hombres, hermanos, porque mire, los hombres a veces abandonan a la esposa con los hijos, se van con otra mujer, no les importa lo que sus hijos
van a pasar las penurias, porque mis hermanos, ya estos hombres a veces, pero ni el mismo matrimonio que tenían antes podían mantener, y menos van a poder mantener dos. Y lo primero que hacen es empezar a tener hijos. Entonces mis hermanos, tanto como los hijos de una, de la otra, van a sufrir. Pero tristemente, mis hermanos, hay mujeres que se quedan, mis hermanos, ahí dolidas, y mis hermanos hacen que ese odio pase a los hijos, y mis hermanos los llenan de odio, de enojo, los estancan para su bendición, porque mis hermanos, si supieran que cuando una persona es abandonada, mis hermanos, y esa persona se aferra a Dios, busca a Dios, mis hermanos, el Señor Dios Todopoderoso, oiga bien, el Todopoderoso pasa a ser, mis hermanos, el padre de aquellos hijos, y aquellos hijos pueden ser mejores, más grandes, más poderosos. Mis hermanos, que tal vez en ese momento el Señor por un momento, mis hermanos, alejó a aquel varón que tal vez no daba buen ejemplo, mis hermanos, y las mujeres llorando, amargas, y solo lo único que hacen es, mis hermanos, buscar a otro, porque dicen, ¿verdad? Le voy a dar a entender de que yo me las puedo, mis hermanos, y mire, se vuelve un caos los hijos. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que tarde o temprano, padre y madre le va a dar cuentas a Dios de lo que su hijo, mis hermanos, hizo, porque a veces esos patrones se siguen repitiendo. Y eso muchas veces nosotros no lo queremos creer. Y aquí, mis hermanos, la palabra de Dios nos está ilustrando, donde, mis hermanos, cuando no hay sabiduría, ¿qué es lo que dice que hace el avestruz? Mis hermanos, ella deja sus huevos donde sea, ahí los deja que ellos mis hermanos, empollen solos. Y también dice que no les importa a veces hasta patearlos, y dice que ella tiene otra característica, que ella misma destruye a sus propios hijos. Entonces, a veces, mis hermanos, ¿qué es lo que tenemos? Un espíritu de avestruz, los que muchas veces hacen eso, que aunque estén en casa, ahí están, pero solo para martirizar a los hijos, que tu papá me hizo eso, o el padre, la madre me hizo esto, que si no fuera por tu papá, que si no fuera esto, que no fuera el otro. Y mis hermanos, haciendo lata a los hijos en vez de buscar de Dios, mis hermanos, Dios daría la salida, daría la bendición, las levantaría, pero no, mis hermanos, se aferran a lo malo y no les importa que estén destruyendo a su misma familia. Entonces, para ir terminando, vamos a leer ahora Proverbios 3:13. Aquí mismo nos vamos a regresar otra vez a Proverbios 3:13. Dice la palabra de Dios en Proverbios 3:13. Dichoso el que haya sabiduría y el que adquiere inteligencia. Dichoso usted que hoy está adquiriendo sabiduría y está adquiriendo inteligencia. Y que usted sí oye la voz de Dios, porque usted está en el Espíritu de Dios y usted recibe lo que el Espíritu Santo le está hablando a su vida, porque usted está en los planes de Dios, su familia está en los planes de Dios. Proverbios 4:7. De la palabra de Dios en Proverbios 4:7. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría, por sobre todas las cosas adquiere discernimiento. La sabiduría, o sea, el conocimiento de Dios tiene que estar por encima, ¿qué dice? De todo. Cuando usted primero su conocimiento, lo demás, prioridad, pero lo del Señor lo va dejando, el Señor mira, aunque usted aparentemente todos lo miran que busca de Dios, pero el Señor está viendo. Y usted, ¿verdad? Ya el Señor, mucha gente llega a la iglesia y ya mis hermanos, como está tan cansada ya de tanto, de todo lo que hizo, porque piensan que pueden, mis hermanos, salvar al mundo entero. El único que salva es nuestro Jesucristo de la gloria. Entonces mis hermanos llegan a la iglesia y hicieron presencia en la iglesia, pero mis hermanos no ponen atención en nada, porque mis hermanos es tal el cansancio que mis hermanos, pero como a mí no me importa cuidarme para el Señor, mis hermanos, es como imagínense que un siervo, mis hermanos. No, yo voy a hacer esto y el otro, aunque yo tenga que ir a servir a la iglesia o tenga que predicar, no importa. Después, ¿usted cree que haríamos bien las cosas? ¿Cree usted que mis hermanos nos enfocaríamos a adorar a Dios, a exaltar el nombre de Dios, a leer la palabra de Dios? No, no tendríamos deseos, ni ganas, ni nada de nada, mis hermanos. O sea, cuando la gente no es sabia, no es entendida, uno, mis hermanos de siervo, sabe a lo que Dios lo mandó y eso es la prioridad de uno, antes que cualquier otra cosa. ¿Verdad? Mire, si yo diera un tema de mis hermanos, de muchos siervos, que a veces como le fallan a Dios, a veces prefieren más andar visitando las casas, piensan que ellos van a arreglarle la vida a la gente, mis hermanos.
cualquier cosa ahí, mis hermanos, puede suceder, puede pasar. O a veces mis hermanos creen que oyéndole todo el día a la gente lo mismo que les cuenta todos los días, mis hermanos, están ayudando a la gente. No, mejor oremos, mejor clamemos, mejor empapémonos de la palabra y que la gente oiga palabra de Dios, que oiga lo que Dios está diciendo, porque Dios va a hablar conforme a la necesidad de cada uno de nosotros, mis hermanos. Leamos ahora Proverbios 8, del 1 al 5. Proverbios 8, del 1 al 5. Dice la palabra de Dios. ¿Acaso no está llamada la sabiduría? ¿Acaso no está llamando la sabiduría? ¿No está elevando su voz la inteligencia? Toma su puesto en las alturas, a las veras del camino y en las encrucijadas, junto a las puertas que dan a la ciudad, a la entrada misma, grita a voz en cuello. A ustedes los hombres los estoy llamando. Dirijo mi voz a toda la humanidad. Ustedes los inexpertos adquieran prudencia. Ustedes los necios obtengan discernimiento. Mis hermanos, aquí cuando habla el Señor de encrucijadas, mis hermanos, aquí está hablando el Señor cuando a veces el Señor tiene que mandar problemas, situaciones a nuestra vida, porque recuérdese que nada sucede ni pasa sin que Dios no lo decida. Las situaciones, los problemas a veces son para ver si ahí nos detenemos, a ver si ahí, mis hermanos, hay un freno para el desenfreno que llevamos de nuestra vida. Cuando el Señor detiene aquello, mis hermanos, los que son inteligentes, mis hermanos, los que tienen discernimiento y entendimiento, saben que el Señor les está poniendo un freno y que saben que entienden que iban, mis hermanos, ir como ovejas al matadero. Entonces, por eso, mis hermanos, entienden y aprenden. Porque una persona, mis hermanos, tiene que aprender. Por eso dice que a ustedes los hombres, dice, los estoy llamando. Dirijo mi voz a toda la humanidad. Ustedes los inexpertos adquieran prudencia. Ustedes los necios obtengan discernimiento. Porque mis hermanos, a veces hay una necedad de querer hacer ciertas cosas cuando Dios nos dice que hagamos otras cosas. Pero como somos personas que nos rebelamos contra la palabra de Dios, no le hacemos caso al Señor. Y mis hermanos, pues entonces a veces el Señor tiene que trabajar y tratar con nosotros. No le eche las culpas al diablo. Hermanos, el poder es de Dios, la grandeza es de Dios. Amén. Así como ahorita las cosas que están sucediendo, están pasando, Dios las está permitiendo para ver si más rodillas se doblan, mis hermanos, o mis hermanos, nosotros discernimos y entendemos de que hemos pecado contra Dios, contra el cielo y que hemos violado sus leyes espirituales. Analicemos cuántas leyes espirituales, hermanos, nosotros no cumplimos con Dios y tampoco, mis hermanos, con sus mandatos. Entonces, lo que está viniendo, mis hermanos, no es por gusto, sino que el Señor está poniendo una alerta. Entonces, el que tiene oído, dice el Señor, que escuche lo que el Señor le está diciendo a las iglesias. O sea, nos está hablando al pueblo de Dios. Y terminamos aquí en Proverbios 16:6. Dice la palabra de Dios en Proverbios 16:6. Dice: con amor y verdad se perdona el pecado y con el temor del Señor se evita el mal. Vamos a leer también el 7. Cuando el Señor prueba la conducta de un hombre, hasta con sus enemigos lo reconcilia. Entonces aquí, mis hermanos, el Señor nos está hablando a través de su palabra. Vamos a leer el 6, aquí mismo el 16 también. Dice, más vale adquirir sabiduría que oro, más vale adquirir inteligencia que plata. Proverbios 19:8. El que adquiere con cordura, a sí mismo se ama. El que retiene el discernimiento, prospera. Y aquí termino. El que adquiere cordura, a sí mismo se ama. Usted busca la sabiduría, usted va a ser una persona con cordura, una persona, mis hermanos, con dominio propio. Entonces es porque usted se ama y porque, mis hermanos, ama a los demás. Y el que retiene el discernimiento, dice, prospera. O sea que si usted retiene la sabiduría y usted pide discernimiento para discernir
no solo lo malo de los demás, sino que lo que estamos nosotros fallándole a Dios, vamos a prosperar. Así yo declaro sobre su vida, así como les dijo una vez, ¿verdad?, el apóstol Pablo: hermanos, yo deseo que ustedes prosperen en todo, así como prospera su espíritu. Pero qué tremendo, porque mis hermanos, hay siervos de Dios que solo les declaran prosperidad material a la gente y la gente está contenta pensando que todo lo está haciendo bien. Mis hermanos, como no leemos la palabra de Dios, no conocemos, hermanos, el corazón de Dios y qué es lo que a Dios le agrada y le desagrada. Qué es para Dios pecado y qué es lo que no es pecado. No andamos, mis hermanos, como errantes de un lado para otro, como las olas, ¿verdad? Como los vientos que no saben ni para dónde van. Andamos con un desenfoque, mis hermanos, no nos enfocamos en la verdad que es Cristo. Entonces, por eso aquí dice: cuando yo busco la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento, cuando yo me vuelvo inteligente, entonces yo voy a prosperar. Pero voy a anhelar más la prosperidad espiritual y después todo me va a venir por añadidura y no me va a traer ni dolor ni angustia, porque lo que Dios da no atrae ni dolor ni angustia, mis hermanos. Y hay gente que a veces piensa que lo que obtuvo fue de parte de Dios, lo único que lo hizo fue sacarlo de la presencia de Dios, y mis hermanos, y empieza a pasar un montón de situaciones en su vida y dice: es que es el diablo porque no quiere que yo reciba la bendición que Dios me ha prometido. No, mis hermanos, no es así. A veces pasan situaciones porque mis hermanos no están haciendo las cosas a la manera de Dios, porque Dios no le da algo para que usted lo abandone. Hermanos, ¿cómo Dios va a querer eso? Porque sabe que si usted se desliga de Él, mis hermanos, entonces nada puede hacer. Amén. Así que muchas bendiciones. Yo lo bendigo a usted, bendigo a su familia, bendigo a todos aquellos que ustedes estén viendo la palabra, a los que están lejos, a los que están cerca, a todos, benditos sean, y que todo lo que Dios les da, que les ha dado en mayordomía, porque recuerden que somos mayordomo de Dios, tenemos que saber cuidar las cosas. Yo se lo bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y declaro que usted hoy adquirió sabiduría, mucha sabiduría y mucho entendimiento, y usted es una persona ahora muy inteligente porque usted no se va a dejar arrebatar sus bendiciones. Gracias, mi hermano, por haberse conectado. Muchas gracias por esos mensajitos y muchas gracias a usted que nos ve por el canal de YouTube. Le bendecimos y recuérdese, hagamos ese trabajo que siempre tenemos que hacer. Enviemos la palabra a los demás, porque recuérdese que la mies es mucha, hay tanta necesidad y nosotros los obreros somos pocos. Usted sea parte de esos obreros que el Señor escogió para alabanza de su gloria. Glorifiquemos el nombre de Dios, porque recuérdese que Él solo tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Reciba el consejo de parte de Dios en el nombre de nuestro Yeshua HaMashiach. Bendiciones de lo alto, y recuérdese que tenemos una cita aquí con el Señor nuevamente el día miércoles a las 11 de la mañana y el día miércoles a las 8 de la noche. Y el día viernes nuevamente a las 11 de la mañana. Bendiciones, mis hermanos, les amamos de aquí de la Iglesia de Jesucristo, Familia de Sion, y también les mandamos un fuerte abrazo a la Iglesia de Jesucristo, Familia de Sion, León de Judá, allá en Virginia. Bendiciones de lo alto.